Hola a todos, amigos, amigas. Bienvenidos a esta primera ventana cultural del año 2021. Hoy vamos a hablar de un autor colombiano y de un libro suyo. Nuestro autor, Alfredo Molano, y su libro Los años del tropel, relatos de la violencia. Alfredo Molano, más exactamente Alfredo de la Cruz Molano Bravo, fue un sociólogo, periodista, un escritor colombiano. En 1944 nace en Bogotá. Los escritos de Alfredo Molano narran sucesos ocurridos en la segunda mitad del siglo XX. Son producto de sus vivencias, de su experiencia directa, de su recorrido por diversos lugares del país y de su trato y diálogo y entrevistas con gentes de muy diversa condición. Alfredo Molano fue realmente un caminante de mochila y tenis que se incrustó en la Colombia profunda para traerla a los lectores colombianos. En 1975 y 1977, Alfredo Molano fue alumno de la Escuela de Altos Estudios de París, colaborador de varias revistas como la Revista Alternativa, la desaparecida Alternativa, la Revista Semana, Economía Colombiana. Fue columnista y cronista del diario El Espectador, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Externado de Colombia. En 1999 tuvo que salir del país, exiliado por amenazas del paramilitarismo, y vivió varios años en España y Estados Unidos. Dentro de los premios que se le concedieron a Alfredo Molano, tenemos un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional, Premio Nacional de Periodismo, Premio Nacional del Libro, Colcultura, Premio a la Excelencia Nacional en Ciencias Humanas. Y dentro de sus obras podemos mencionar Selva Adentro, que es una historia oral de la colonización en el Guaviare, Trochas y Fusiles, Ahí le dejo esos fierros, Siguiendo el corte, relatos de guerras y de tierra. En el año 2019, Alfredo Molano murió en Bogotá. Su libro, Los años del tropel, relatos de la violencia. Este es un libro que trae 6 narraciones en la propia experiencia de sus protagonistas, narradas en primera persona. Miremos muy rápidamente, refresquemos qué nos dice una parte del prólogo de Relatos, los años del tropel, relatos de la violencia, de Alfredo Molano Bravo. La violencia, así con mayúscula, es un periodo muy bien determinado de la historia colombiana. Se extiende de 1946 a 1966. Durante esos 20 años, grupos de colombianos armados, alegando motivos políticos, se asesinaron entre sí, dejando tirados en el campo cerca de 200.000 muertos. Esta prolongada tragedia no puede catalogarse como guerra civil, porque sus protagonistas ni declararon tal intención, ni se batieron organizadamente en ejércitos partidistas. Fue una carnicería, ejecutada por cuadrillas de campesinos o por escuadrones de policía altamente politizados en búsqueda de objetivos difusos. Si en un principio el enfrentamiento tuvo un definido sabor político, en sus postrimerías las motivaciones fueron económicas. La violencia terminó en un periodo de abierto bandolerismo. Tanto la superposición o sucesión de las razones del conflicto como la sevicia que acompañó la mayor parte de sus episodios
han constituido un acertijo al cual se le han dado las más variadas soluciones. La obra de Alfredo Molano, que aquí se presenta, es un esfuerzo por penetrar en esa historia ensangrentada, no tras una explicación simple, bien recortada dentro de una teoría científica, sino más bien con miras a rehacer delante del lector la tragedia en su profundidad. La preocupación de Molano al emprender su trabajo de campo era la de recuperar la memoria histórica de protagonistas de la violencia antes de su desaparición. El resultado lo tituló Los años del tropel, relatos de la violencia. Como les decía, estimados amigos y amigas, este es un libro de Alfredo Molano que trae 6 relatos en primera persona. Tenemos en primera instancia al maestro, un profesor de escuela vallecaucano, conservador, que narra las peripecias del famoso cóndor, León María Lozano. Enseguida tenemos a José Amador, un campesino liberal tolimense, que narra sus conflictos con la autoridad de la región. Luego viene Efraín Barón, un jornalero conservador del eje cafetero, que narra los sucesos del 9 de abril y posteriores días en su región. Luego tenemos el relato de Ana Julia, una campesina liberal del Valle, que narra las persecuciones de que fue objeto ella y su familia. Luego está el Chimbilá, un reservista del ejército, llamado a filas después del 9 de abril. Y finalmente el último relato es de Nacianceno Ibarra, un campesino conservador boyacense que prestó el servicio militar y fue reclutado, hizo parte del famoso escuadrón de los Chulavitas, que fueron reclutados por la gobernación de Boyacá y enviados a Bogotá, a la ciudad capital, después del 9 de abril para ayudar a sostener el régimen. Muy rápidamente vamos a leerles algo que nos cuenta Ana Julia, campesina liberal del Valle. En esos días fue mucha la protesta. Todo el mundo protestaba para poder quedarse, para poder mantenerse trabajando. Los conservadores le caían a un cliente y le decían: hombre, mira que el Partido Conservador te ayuda si protestas. El partido te protege y no deja que te hagan nada. Vos sabés que el gobierno ahora es conservador y que las autoridades son azules. Es mejor que te cambies por las buenas. Los liberales lo que quieren es acabar con Dios y con la Virgen, acabar con la propiedad y la justicia. Voltéate y negocio arreglado. Entonces, si uno estaba de acuerdo en protestar, el domingo bajaba al pueblo y lo llevaban al directorio conservador. Le hacían firmar un papel, una especie de fe que uno hacía diciendo que de ese día para adelante uno se convertía en conservador y que aceptaba esas ideas, esas miras. Ahí entonces uno pagaba unos pesos para ayudar al partido en su campaña y después se iba a celebrar con aguardientico. Cuando a Evelio, el esposo, le hicieron el convite, llegó a la casa y me dijo: mija, ¿no será mejor protestar? Mire lo que está pasando, mire lo de don Braulio, mire que esa gente no anda asustando. Firmemos ese papel y seguimos trabajando. Yo me emberraqué, las manos se me hicieron un nudo, la voz se me fue por los ojos. Le dije: ¿acaso usted no es membrado? Usted nació liberal y así tiene que seguir. Usted no puede convenir con todo lo que están haciendo esos sinvergüenzas. Si usted no puede defender lo que es suyo, por lo menos defienda lo único que le dejaron sus taitas. El hombre se quedó callado, pensando para adentro, como avergonzado. Me dio lástima. Eso nos cuenta Ana Julia. Y finalmente, ¿qué nos dice el escritor Alfredo Molano en la introducción de este libro, Los años del tropel? Los personajes nos permitieron además
un escrutinio de los temas vedados a los científicos o usurpados por los literatos que trataron la violencia antes que nosotros: la magia, el erotismo y la muerte. Sin duda, todos nuestros predecesores han mencionado, así fuera de paso, la religión. La división partidaria colombiana tiene un dintel religioso en su simbología. Sin embargo, al nivel al que nos estamos moviendo, la creencia religiosa común a los dos adversarios tiene una mediación mágica que le permite superar el conflicto ideológico político puro. En este nivel, lo único que se sabe sobre partidos es que se nació liberal o conservador, y que, si se han presentado cambios de afiliación, no se deben a ninguna razón ideológica, sino a los arrumes de motivos sentimentales. Los campesinos liberales ni siquiera pueden ser anticlericales todos, como sus copartidarios de la ciudad, porque la mediación mágica es más poderosa y profunda que la práctica electoral. En cambio, la sevicia de los asesinatos revela cierta naturaleza ritual en su ejecución. En forma parecida, si toda guerra ha incluido componentes depredatorios sexuales, la violencia no es una excepción. Los ejecutores de una revancha terrateniente, aun en casos en que no medraran claramente con sus fechorías, logran ser explicados por medio de conquistas y proezas sexuales que arrojan luz sobre una adicción que logró prolongar la guerra durante 20 años. Por último, la idea de la muerte como un personaje omnipresente es algo que solo se puede captar con este método de trabajo, puesto que los métodos convencionales la han reducido a un conteo de partidas de defunción. Pero solo al hablar desprevenidamente con los protagonistas de la violencia, descubrimos que durante 20 años de nuestra historia, el verdadero presidente de la República fue la muerte. Especialmente recomendado, amigos, Los años del tropel, relatos de la violencia, de Alfredo Molano Bravo. Y recuerden que pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Muchas gracias por su atención. Nos veremos. Un cordial saludo para todos.